Sasco, señores, de igual modo, hablando de irracionalidad, los niños, los insensatos, los locos, que no tienen uso de razón, pueden ser representados por guardianes o tutores. ¡Ay, Dios mío, qué peligrazo! ¡Qué peligrazo! Cuando los guardianes y los tutores representan un poder, un leviatán, que poco tiene que ver con el libre albedrío o la independencia de los miembros de los cuales se sustentan. Esa es la base de la posesión, la posesión a través del pacto. Sí, déjeme continuar. Pero no pueden ser autores durante ese periodo de ninguna acción aquellos que son tutelados por el Estado. Usted y yo estamos tutelados por el Estado. Por mucho que ustedes se levanten, ustedes, yo no, ustedes, por mucho que se levanten a las 5 de la mañana para cotizar, ustedes están tutelados por el Estado. No solamente tutelados, sino que ustedes están siendo chuleados, es decir, que ustedes están dando de beber, ustedes le están dando la teta al mismo leviatán que está parasitando y que les está fagocitando espiritualmente, moralmente, intelectualmente, físicamente, porque esa parasitación individual, espiritual, conlleva indefectiblemente una parasitación física. ¿Cuántos de ustedes se pasan 3 días a la semana de visitas médicas? Me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele la próstata, me duelen las articulaciones, y al final más de un 95% de todas esas dolencias son puramente, así se las van a diagnosticar, nerviosas. ¿Qué significa que le digan a usted que es un fibromiálgico? Miálgico. O que todo aquello que le duele tiene una naturaleza marcadamente dictada y conducida por el estrés, que pueda ser emocional, laboral, y name it. Significa que su propia naturaleza espiritual se revela contra ese pacto, contra esa esclavitud firmada con mayor o menor conciencia con el príncipe, que es ni más ni menos que el leviatán, el Estado. Sin embargo, durante el periodo de locura, quien tenga el derecho de gobernar a los dementes, que son ustedes, puede dar autoridad a su guardián. Efectivamente, usted es un demente, porque el día en el que digan no puedo más, estoy harto, basta, le van a pasar tantas facturas. En primer lugar, recibirá una llamada de su trabajo. Oiga, López, ¿por qué no ha asistido hoy a su puesto de trabajo? O a fin de mes le llegará una carta de Hacienda y le dirá, oiga, usted no ha cumplido con sus deberes de declaración de sus bienes, de sus patrimonios. O sencillamente su propio presidente de la escalera le dirá que no ha asistido a la reunión formativa de los miembros del condominio, o que no ha bajado la basura a las horas estipuladas, o que no tiene su tarjeta para abrir el container. Sí, señoras con señores, ese es el pacto con el príncipe, con el leviatán. Y ese pacto ha superado determinadas barreras con las que todos fuimos conniventes en esa vieja normalidad que ya no es la nueva, y que por esa misma tendencia absolutamente opresiva y dictatorial va a seguir reduciendo en progresión geométrica nuestras propias libertades. Y ustedes ya lo saben, porque cada vez que les hablan de hantavirus o de virulas del mono, ya no quieren saber nada. Por mucho que les roben el erario público para fabricar vacunas, entre comillas, fabricar, no fabrican nada. Le van a volver a reproponer el mismo material que tienen en stock, pero le van a decir que han hecho un gasto para esa nueva amenaza vírica que procede de sus bolsillos. Sí, de aquello que usted está cotizando cada día cuando se levanta a las 5 de la mañana, y usted ya lo sabe.
y aún sabiéndolo, lo acepta como un mal necesario, un daño colateral. Porque eso es el Leviatán de Hobbes, eso es el estado de Hobbes. Se puede resumir en el daño colateral. Yo voy a aceptar ese daño colateral que repercute en la denigración de mi propia naturaleza humana y espiritual y en la reducción progresiva de mis derechos, aquellos que supuestamente me garantizaba firmar este pacto, en pro de un bien común, en beneficio de todos y en pro de un Estado que me siga protegiendo, porque sería peor el caos que la dictadura y la opresión. Esa es la base del Estado, leviatánico. Pero resulta que esa base represiva ha superado ya los límites que usted firmó en el contrato. Porque en su contrato iba implícito una cierta libertad de movimientos, una cierta privacidad. Se han follado totalmente todos esos principios que usted firmó con el pacto estatal del Leviatán. Y sin embargo usted todavía sigue mirando hacia otro lado y haciendo como si no hubiera pasado nada. Y esto, amigo mío, es como dejar que un tumor se extienda en su organismo a través de una metástasis que usted está tolerando en silencio. Y no solamente la tolera en silencio, sino que además es capaz de censurar y de denigrar a todos aquellos que están denunciando esa metástasis. Mas esto solo puede hacerse igual que en el caso anterior en un estado civil, pues antes del establecimiento de un estado así no hay dominio sobre las personas. Efectivamente, esta metástasis solo puede medrar en un estado. ¿Y qué es un estado sino el pacto con el diablo del cual estábamos hablando precedentemente? Efectivamente, esa metástasis solamente puede medrar dentro de una estructura estatal pervertida, degenerada, hackeada. Un leviatán intoxicado por el mal. Y estamos viviendo en un leviatán que ya representa al cazón calao, lo representó desde el principio, porque el concepto básico de una entidad artificial que se arroga el derecho de congregar todas las conciencias individuales en una y de decidir por todas, de por sí es un concepto maligno. Esos tres elementos de los que siempre les hablo: magia negra, dinero, burocracia y gregarismo. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Leviatán? Sino dinero, burocracia y gregarismo. Curiosamente, tres elementos que solamente le generan estrés a nivel individual. De manera que ya vivimos bajo ese hechizo desde que nacimos cautivos ya. Usted y yo somos seres cautivos. El ser humano es una raza maldita en esta cuerda. Es una raza maldita. Es el precio que ha pagado por bajarse de un árbol. Pero, señoras con señores, todo ese contrato social al que nos avenimos conniventemente, que supuestamente nos garantizaba determinados estados de bienestar, ha sido ultrajado, ha sido estuprado y violado, y está siendo estuprado y violado continuamente cada día, a través de políticas absolutamente aberrantes que se ciscan en los principios que usted firmó cuando connivió en ese gran estado leviatán. Memoria de género, memoria histórica, ya no existen los hombres y las mujeres, la historia es una conformación que podemos modelar en función de nuestros nichos de mercado, llamamos inmigración a invasión agendada que enriquece a mafias de tráfico humano, neolengua, orwelliana, distopía a la carta, alimentada diariamente por el lavado de cerebro que se encarga de perpetuar su disonancia cognitiva a través de sus televisiones y sus radios y sus diarios amigos, so pena de ser considerado un elemento antisocial, disocial, disfuncional, fascista, agitador, antisistémico. El Leviatán ha aumentado su dosis de toxicidad a un punto en el cual usted no va a poder sobrevivir
a menos que renuncie voluntariamente a su propia humanidad. Y ese es el contrato que se le está representando. Una extensión de un contrato básico que usted tiene que revalidar bajo unas condiciones que ya no tienen que ver con las condiciones con las que lo firmó inicialmente. Y usted por defecto las está firmando. Y en el momento en que hace usted eso, está efectiva y finalmente validando, blanqueando, confirmando la posesión de toda su propia individualidad, su propia identidad humana y divina. Dios mío, qué pesadilla, señoras con señores, que no deja de ser, vuelvo a repetir, nada bajo el sol, pero que son momentos, señoras con señores, son momentos más importantes y más definitorios de lo que nos podemos imaginar. Una multitud de hombres, hablando de gregarismo, uno de los 3 ingredientes de la magia negra, una multitud de hombres deviene una persona. Sí, eso es el Estado, eso es el Leviatán. Cuando estos hombres son representados por un hombre o una persona. Un hombre o una persona que puede estar respondiendo a intereses que nada tienen que ver con los suyos o los de sus hijos. Esto puede hacerse con el consentimiento de todos y cada uno de los miembros de la multitud en cuestión. Consentimiento, palabra clave, consentimiento. El diablo necesita consentimiento. Pues es la unidad del representante y no la unidad de los representados lo que hace a la persona una. Y es el representante quien sustenta a la persona, solo a una persona. Hablando de una multitud, la unidad no puede entenderse de otra manera. Y así, señoras con señores, pasamos a hablar de, ¿cómo lo llamaba Aristóteles? El animal político. El animal político, ¿qué era el animal político? Básicamente una versión clásica y humanista del transhumanismo. A ver dónde lo había apuntado esto. Es verdad que algunas criaturas vivientes, como las abejas y las hormigas, viven sociablemente unas con otras. Y por eso Aristóteles, como les apuntaba, las incluye en la categoría de los animales políticos. Eso es lo que Yuval Noah Harari llamaba transhumanismo, mente colmena. Es decir, que el progreso consiste en que usted y yo nos convirtamos en hormigas o en abejas, que no discutamos una jerarquía que mantenga un panal o un hormiguero de forma funcional bajo el precio de renunciar a nuestra propia naturaleza individual y divina. Es decir, convertirnos en tuercas de un mecanismo. ¿Qué interés puede tener la vida, la existencia como experiencia humana, álmica y espiritual, consumiéndola en los términos de una tuerca, en los términos de un parche, de un mecanismo, de una palanca, de una polea? Por eso Aristóteles las incluye en la categoría de los animales políticos y sin embargo no tienen otra dirección que la que les es impuesta por sus decisiones y apetitos particulares basados en el miedo a la independencia por no verse capaces de sobrevivir fuera de ese enorme leviatán del cual están dispuestos a soportar las peores humillaciones. Y carecen de lenguaje estos animales, con el que comunicarse entre sí, lo que cada uno piensa que es más adecuado para lograr el beneficio común, porque eso es un hormiguero, eso es un panal, eso es un avispero. Y el progreso, al parecer, consiste en que nosotros vivamos en un avispero y que nuestra descendencia, aquellos de ustedes que hayan tenido la imprudencia, se conviertan en miembros de ese avispero. A esa pregunta se responde diciendo, primero, que los hombres están compitiendo continuamente por el honor y la dignidad, cosa que no hacen estas criaturas, estos animales. Como consecuencia surge entre los hombres por esa razón envidia y odio, y en última instancia la guerra. Pero en esas otras criaturas no es así. Las hormigas y las abejas no combaten.
aceptan una estructura jerárquica, vertical, reina, zánganos, obreros. Bien, ¿qué es sino la élite mal llamada filántropa? La filantropía yo diría que es la élite heredada de la monarquía o la aristocracia en términos de nueva riqueza, puesto que cuando inició una nueva era basada en el liberalismo o el capitalismo, en este sentido, una nueva clase social, entonces funcional y humanista, compatible con los valores del humanismo, como es la clase media, empezó a reinar. Una clase que a través de la producción aspiró a niveles preconcebidos, como los aristocráticos, de poder en una sociedad gregaria. La mayor aspiración de un hombre de negocios era amasar la fortuna suficiente como para casar a su hija o su hijo con algún miembro de esa aristocracia. Poder incursionar en esos viejos términos de avispero, que teóricamente se arrogaban el derecho de guiar el destino de las naciones, de las sociedades, etcétera, etcétera. Bien, señoras y señores, sí, animales dispuestos a trocar su propia naturaleza individual por un organismo basado en estructuras jerárquicas bajo vibracionales. Eso es el Leviatán, eso es el Estado. Fórmula de posesión espiritual del Leviatán. Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, dando esa autoridad a este hombre, presidente del gobierno, alcalde de la pedanía, rey monarca de la nación, filántropo de Silicon Valley. Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, dando esta autoridad a este hombre o a esta asamblea de hombres, con la condición de que tú también, hermano que forma parte de esta colmena, le concedas tu propio derecho de igual manera y les des esa autoridad en todas sus acciones. Fórmula mágica, hechizo de magia negra que concede su propia identidad a una conformación estatal leviatánica que, otorgándole supuestamente una cierta calidad de vida o de protección, minimizando su humana sensación de miedo, ansiedad y dolor, se erija en protector de su destino. Y usted firma ese convenio. Y no solamente lo firma a título individual, sino que, como bien dice esta fórmula, a condición de que tú también, tú, hermano de la congregación, concedas tu propio derecho de igual manera. Por ello, durante la pandemia, durante el fraude sanitario, los mayores policías, los mayores dictadores y opresores bajo cuyo poder estuvimos sometidos fueron nuestros vecinos, nuestros hermanos, capaces de denunciarnos por salir a la calle sin una barra de pan bajo el brazo o sin un perro que pasear. Por ello, no hay nada más peligroso que esos pequeños signos de autoridad que se conceden en este estado opresivo del Leviatán. Por ello, no hay nada más fascista que un señor al que se le pone un uniforme y se le suelta en una boca de metro para poder parar a quien quiera y pedirle la legitimidad de su billete. Yo no he visto mayor violencia que la de un controlador de billetes en un tren de la Renfe o en el metro de París, se lo juro. No he visto gente más despótica que señores, incluso inmigrantes recién llegados, que ni tan siquiera hablaban el francés, a los que les pusieron un uniforme encima, les dieron una paga mensual, a través de la cual eran capaces de comportarse como auténticos sicarios en las bocas de metro. Así funciona el Leviatán, y así funcionó en el año 2020. Su vecino era su peor verdugo. ¡Qué horrible, señoras y señores! ¡Qué manera tan espantosa de utilizar el gregarismo, ese elemento de la magia negra! La mente colmena, el transhumanismo, que es aquello
Es aquello a lo que nos aboca el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030 y Palantir y todas estas sociedades que pretenden sustituir cualquier tipo de control, digitalizar cualquier tipo de control, delegarlo a una inteligencia artificial que vendría siendo lo que en la Edad Media era delegar la virginidad de su esposa al rey o al conde o al duque de turno en cuyas tierras usted estaba habitando, el derecho de pernada. Si usted vivía en tal territorio, bajo determinado ducado, ese duque tenía la potestad de follarse a su mujer antes de que usted la desvirgara en su matrimonio. Bien, eso es la inteligencia artificial, eso es la sustitución incluso de la propia institución del oficio. La digitalización, la dictadura tecnodigital y ecofascista. Yo no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero les intento compartir obras de diferentes periodos de la historia de la humanidad para que vean ustedes que nil novum sub sole, creo que se decía, nada nuevo bajo el sol. Todo sigue siendo lo mismo, pero ustedes creen que todo es nuevo. No, les engañan. Es la vieja dictadura. Y la única diferencia es de grado, no es de calidad, es de cantidad. Y la cantidad de libertad a la que nosotros hemos aspirado generacionalmente está siendo drásticamente reducida. Y eso, a ustedes que son papás, les debería preocupar. A mí un poco menos. A mí un poco menos. Bien, señores con señores. Es así la multitud. La multitud unida en una persona. Eso es lo que llamamos Estado. Civitas, civitas en latín. Esto es el gran Leviatán, señoras y señores, ese Dios mortal a quien debemos, bajo el supuesto influjo del Dios inmortal, de eso se encargan también las religiones. Vacunarse es un acto de amor, decía Bergoglio, ¿recuerdan? Sí, incluso a través de las fraudulentas representaciones divinas, el Leviatán y el Estado se encarga de chantajear nuestra propia naturaleza humana y divina. Nuestra paz y seguridad dependiendo del miedo, el miedo, porque la esencia del Estado radica en el miedo, señoras con señores, en el miedo. Seguimos.